Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral del mundo, donde el hielo eterno se encuentra con las aguas heladas del Atlántico Sur. Es un lugar de incomparable belleza, pero también de misterios insondables. Diego Ramírez, Javier Soriano y Federico Arrieta, 3 camioneros con vidas diferentes, vieron sus caminos cruzarse en una pesadilla que desafía la comprensión. Esta es su historia. En la fatídica noche, Diego, Javier y Federico viajaban por la Ruta 3, cada uno conduciendo su camioneta a través de la implacable oscuridad y la densa niebla que rodeaba Ushuaia. Diego, el más experimentado, encabezaba la caravana, seguido de cerca por Javier, un hombre de familia que pensaba constantemente en su esposa e hijos, y por último, Federico, conocido por su determinación y valentía. Se encontraron en el Café Polar, un paraíso para viajeros cansados ubicado a orillas de Ushuaia. El café estaba lleno, pero todas las miradas estaban fijas en un misterioso anciano sentado en un rincón, envuelto en un grueso abrigo y con brillantes ojos azules. El anciano los llamó a su mesa. «Vas a emprender un viaje peligroso», dijo con voz llena de urgencia. «La Tierra del Fuego está llena de antiguos secretos y fuerzas que no deben ser perturbados». Los 3 hombres, aunque intrigados, no prestaron mucha atención a las palabras del anciano. Estaban más preocupados por sus entregas y por el clima que enfrentarían en las traicioneras carreteras. Esa noche, mientras conducían por los sinuosos senderos de Tierra del Fuego, algo empezó a cambiar. La niebla a su alrededor se hizo más espesa, casi impenetrable, y las sombras en los bordes del camino comenzaron a tomar formas siniestras. Diego fue el primero en notar que algo andaba mal. Sus faros comenzaron a parpadear y tuvo que detener el camión. Cuando salió a comprobarlo, sintió una presencia fría y oscura a su alrededor. Javier y Federico, al darse cuenta de la situación, detuvieron sus camionetas y corrieron hacia ellos. Cuando los 3 estuvieron juntos, la niebla se espesó y figuras espectrales comenzaron a emerger de las sombras. Eran formas confusas, con ojos que brillaban como brasas y susurros que hablaban en lenguas antiguas y olvidadas. Las figuras rodearon a los camioneros, atrapándolos en un círculo de oscuridad. De repente, las sombras comenzaron a moverse y los hombres fueron arrastrados en diferentes direcciones. Diego, Javier y Federico fueron separados, cada uno enfrentando un camino individual de terror. Diego fue arrastrado por un camino angosto que parecía no tener fin. Los árboles circundantes estaban retorcidos y deformados, como si estuvieran vivos y observaran cada uno de sus movimientos. El viento aullaba con un sonido casi humano, llevando murmullos que invadían su mente. A medida que avanzaba, Diego empezó a ver figuras de su pasado surgiendo de la niebla. Eran rostros familiares, amigos, familiares, personas que había perdido a lo largo de los años. Cada uno de ellos parecía atrapado en un estado de eterna agonía, acusándolo de fracasos y arrepintiéndose de no poder cambiar. Con cada paso, el miedo y la culpa se intensificaban, casi paralizándolo. Pero Diego sabía que no podía ceder. Con un esfuerzo monumental, se obligó a avanzar, enfrentándose a cada figura con valentía. Sabía que estas visiones eran ilusiones, tentaciones para engañar su mente y su alma. Finalmente, encontró una luz brillante delante, una salida al camino del miedo. Javier fue arrojado a un laberinto de hielo y nieve, donde las paredes de espejos reflejaban su imagen de manera distorsionada y aterradora. Cada reflejo mostraba una versión de sí mismo llena de culpa y arrepentimiento, recordándole cada mala decisión y cada palabra de enojo que alguna vez había pronunciado. Intentó encontrar una salida, pero el laberinto parecía cambiar a cada paso, reflejando su propia confusión interior. Mientras luchaba por orientarse, escuchó susurros de voces familiares, su esposa e hijos, clamándole, acusándolo de negligencia. Javier, temblando de miedo, recordó las palabras de la figura espectral que encontró antes. Dejó de luchar contra los espejos y miró directamente a su propio reflejo. «He cometido errores», dijo suavemente, «pero puedo redimirme. Puedo cambiar». Con esta aceptación, los espejos comenzaron a agrietarse y romperse,
revelando un camino claro que salía del laberinto y salía a la luz del día. Federico fue llevado a una cámara subterránea donde la oscuridad era tan espesa que parecía casi palpable. En el centro de la cámara se encontró con una versión oscura de sí mismo, una figura distorsionada y arrogante que se burlaba de cada verdad que había negado a lo largo de su vida. La sombra desafió cada una de sus creencias, cada una de sus certezas. Con cada enfrentamiento, la figura sombría se hacía más fuerte, alimentándose de la negación de Federico. Sabía que se enfrentaba a la parte más profunda y escondida de su propia alma. Con valor renovado, Federico enfrentó su sombra. «Sé quién eres», dijo con voz firme. «Eres parte de mí, pero no eres todo lo que soy. Te acepto, pero no dejaré que me controles». Con esas palabras, la sombra comenzó a disiparse y la luz en la cámara se intensificó. Federico sintió una sensación de alivio y liberación cuando la cámara a su alrededor se desintegró, revelando una salida al mundo exterior. Diego, Javier y Federico, cada uno de ellos enfrentando y superado sus propias pesadillas, finalmente se reunieron en un vasto campo cubierto de una niebla opaca. Se encontraron en el centro del campo, donde una luz espectral brillaba intensamente. Los tres hombres intercambiaron miradas, reconociendo el miedo en sus rostros pero sabiendo que habían sobrevivido a lo peor. Se dieron cuenta de que estaban en algún lugar entre la vida y la muerte, un limbo donde el tiempo y el espacio no se comportaban como en el mundo real. Una figura familiar empezó a emerger de la luz. Era el anciano del café polar, cuyos ojos azules brillaban con una luz sobrenatural. «Has sido elegido», dijo, su voz reverberaba con un tono de melancolía y autoridad. «Pero todavía existe la posibilidad de escapar». Diego, con renovado coraje, preguntó, «¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer?». El anciano levantó la mano y señaló una dirección oscura en la niebla. «Encuentra el corazón de la oscuridad. Solo allí podrás enfrentar lo que te trajo aquí y, tal vez, encontrar un camino de regreso». Sin otra opción, los tres hombres siguieron el camino indicado por el anciano. A medida que avanzaban, la niebla se convertía en densas sombras y formas confusas que se movían a su alrededor. Sintieron una presencia siniestra mirándolos, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, llegaron a una cueva oscura que parecía extenderse hasta la misma tierra. El aire estaba impregnado de una sensación de maldad antigua y palpable. Intercambiaron miradas, fortaleciendo la determinación del otro. «Este es el lugar», murmuró Federico, sus ojos escudriñando la oscuridad que se avecinaba. «El corazón de las tinieblas». Con pasos vacilantes, entraron a la cueva, sabiendo que estaban a punto de enfrentar algo más allá de su comprensión. Dentro de la oscura cueva, encontraron una figura solitaria ante un antiguo altar, rodeada de velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes rocosas. Era el brujo, el hechicero cuya malvada presencia había desencadenado su pesadilla. Miró a los tres hombres con ojos penetrantes, su rostro arrugado se contrajo en una sonrisa cruel. «Viniste», dijo, y su voz resonó por toda la cueva. «Sabía que vendrían. Ustedes son los elegidos, los que despertaron la oscuridad». Diego, Javier y Federico intercambiaron miradas decididas. Sabían que no podían retirarse ahora. «Nos pusiste en esta situación», dijo Javier con voz firme, su determinación brillaba. «Ahora dinos por qué. ¿Qué quieres de nosotros?». El brujo rió, un sonido helado y sin vida. «No quiero nada de ti. Fuiste solo instrumentos para despertar la oscuridad. Ahora, es demasiado tarde para escapar. Ya estás atrapado en el ciclo eterno del terror». Javier, sintiendo una oleada de desesperación, gritó, «No podemos aceptar esto. Debe haber una manera de terminar con esto». El brujo levantó las manos y las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse y moverse, formando figuras espectrales que rodeaban a los tres hombres. «Puedes intentarlo», dijo, con la voz llena de desafío. «Pero el precio será alto». La oscuridad que los rodeaba parecía viva,
tragándose toda la luz que quedaba. Las figuras espectrales avanzaron, sus formas borrosas susurrando palabras de terror. Diego, Javier y Federico sintieron sobre ellos el peso de las sombras, pero no retrocedieron. Diego sabía que la única manera de vencer la oscuridad era traer la luz. Se concentró, recordando todos los momentos de bondad y amor que había experimentado en su vida. La luz dentro de él comenzó a brillar, iluminando la oscuridad que lo rodeaba. Las figuras espectrales retrocedieron ante la creciente luz. Diego sintió su cuerpo ser envuelto por un intenso calor y supo que estaba canalizando toda su esencia para ahuyentar la oscuridad. Con un grito de determinación, liberó luz, que explotó en todas direcciones, disipando las sombras. Javier sabía que la culpa era lo que alimentaba la oscuridad. Se centró en perdonarse a sí mismo y a todos los que le habían hecho daño. Sintió que le quitaban un peso del corazón y se dio cuenta de que estaba liberando una energía poderosa. Las figuras espectrales que lo rodeaban comenzaron a desvanecerse mientras Javier perdonaba cada error, cada dolor. Extendió la mano y tocó las sombras con una fuerza de compasión y perdón. La oscuridad retrocedió, incapaz de resistir la pureza del perdón. Federico sabía que la oscuridad solo podía ser vencida con determinación. Se centró en su voluntad de vivir, en su lucha por proteger a sus seres queridos. Sintió que una fuerza crecía dentro de él, una fuerza que sabía que podía superar cualquier obstáculo. Las figuras espectrales avanzaron, pero Federico las enfrentó con valentía y determinación. Golpeó las sombras con fuerza implacable, cada movimiento hizo retroceder la oscuridad. La cueva a su alrededor comenzó a temblar y las sombras finalmente se disolvieron en luz. Con la oscuridad vencida, los tres hombres dirigieron su atención al brujo. El anciano estaba de pie, ahora rodeado por una luz brillante que emanaba de Diego, Javier y Federico. Los miró con una mezcla de ira y sorpresa. «No puedes ganar», murmuró, pero su voz se apagó cuando la luz lo rodeó. Diego dio un paso adelante, sus ojos brillaban con determinación. «Nosotros elegimos la luz», dijo en voz baja. «Y eso es lo que nos salvará». Con esas palabras, el brujo quedó envuelto en luz, desintegrándose su forma hasta desaparecer por completo. La cueva que los rodeaba comenzó a derrumbarse, pero los tres hombres se sintieron envueltos por una sensación de paz y triunfo. Cuando salió el sol en Ushuaia, la ciudad se veía diferente. La niebla seguía presente, pero ya no tenía el mismo peso opresivo. Los residentes se despertaron con una sensación de alivio y esperanza, como si una sombra hubiera desaparecido de sus vidas. Diego, Javier y Federico regresaron al Café Polar, donde fueron recibidos con aplausos y sonrisas. Sabían que se habían enfrentado a algo más allá de la comprensión, pero también sabían que habían triunfado. Las pesadillas y sombras que los habían perseguido comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de propósito y renovación. Eran supervivientes, pero más que eso, eran guerreros que habían enfrentado la oscuridad y vencido. Tras su experiencia en la cueva, Diego, Javier y Federico empiezan a tener sueños inquietantes. En sueños, les atormentan visiones de las figuras espectrales a las que se enfrentaron, lo que sugiere que la oscuridad aún no ha sido completamente derrotada. Los sueños se vuelven cada vez más vívidos y realistas, lo que los lleva a preguntarse si realmente han escapado del mal. Decididos a descubrir la verdad detrás de su experiencia, los tres hombres inician una investigación en Ushuaia. Buscan pistas sobre el pasado del brujo y los antiguos secretos que podrían haber desatado la oscuridad. Durante sus investigaciones, descubren historias antiguas de rituales oscuros y eventos misteriosos que tuvieron lugar en la región. Los residentes locales aconsejan a Diego, Javier y Federico que busquen a los ancianos de la comunidad indígena Yamana, quienes guardan conocimientos ancestrales sobre la región. Los ancianos comparten a regañadientes leyendas y mitos que hablan de entidades antiguas y poderes ocultos que habitan la Tierra del Fuego. Advierten a los tres hombres del peligro de despertar fuerzas fuera de su control.
Mientras continúan su búsqueda de respuestas, Ushuaia se ve envuelta por una espesa niebla y una oscuridad que parece extenderse rápidamente. Los residentes comienzan a experimentar eventos extraños e inquietantes, lo que sugiere que la oscuridad está aumentando nuevamente. Diego, Javier y Federico se dan cuenta de que su batalla contra el brujo puede haber sido solo el comienzo de un mal mayor que amenaza a la ciudad. Decididos a enfrentar la oscuridad de una vez por todas, los tres camioneros emprenden un peligroso viaje hacia el centro de Tierra del Fuego. Se enfrentan a duras condiciones y desafíos inimaginables a medida que se acercan al lugar donde la oscuridad parece más intensa. Cada paso del viaje está marcado por encuentros con seres misteriosos y pruebas de tu coraje y determinación. En el corazón de Tierra del Fuego, Diego, Javier y Federico descubren un antiguo lugar de poder donde siglos atrás se realizaban oscuros rituales. Encuentran evidencia de que el brujo estaba tratando de revivir un antiguo ritual para convocar a una entidad maligna que podría traer oscuridad eterna a Ushuaia. Los tres hombres se dan cuenta de que deben detener el ritual antes de que sea demasiado tarde. Mientras intentan detener el ritual, Diego, Javier y Federico se enfrentan a seguidores fanáticos del brujo, decididos a proteger el poder oscuro que ha desatado. Una batalla épica se desarrolla en lo profundo de la cueva, donde los camioneros se enfrentan a enemigos implacables mientras intentan llegar al altar donde se realiza el ritual. En el apogeo de la batalla, Diego, Javier y Federico se enfrentan por última vez a el brujo. El viejo hechicero es más poderoso que nunca y canaliza el poder de la oscuridad en un intento desesperado por completar el ritual. Los tres hombres se ponen a prueba hasta sus límites mientras luchan no solo por sobrevivir, sino también por la salvación de Ushuaia y sus habitantes. Con determinación y trabajo en equipo, Diego, Javier y Federico logran deshacer el ritual y desterrar a la entidad oscura de nuevo a las profundidades. La cueva tiembla con la intensidad de la batalla, pero finalmente la luz comienza a filtrarse por las grietas del techo. Ushuaia se salva una vez más y los tres camioneros emergen como héroes, reconocidos por su valentía y sacrificio. La ciudad de Ushuaia se recupera lentamente de los traumáticos acontecimientos, pero la historia de los tres camioneros se convierte en una leyenda eterna. Se les celebra como protectores de Ushuaia, guardianes contra la oscuridad que continúa acechando en lo más profundo de Tierra del Fuego. Mientras la niebla baila con la luz, los habitantes de Ushuaia siempre recuerdan la valentía que los salvó de la oscuridad eterna.